personas el tener propiedades, dinero, posición social, es realmente relevante para su propia existencia, haciendo que busquen esto por todos los medios posibles. Hace algún tiempo, una persona tenía mucha envidia de su vecino, el cual tenía propiedades, tenía una casa bonita, hermosa, y en varias ocasiones le había preguntado cómo había logrado estar bien, tener dinero, tener una posición social cómoda, buena. Y el vecino le había dicho en varias ocasiones que él había hecho pacto con un ser oscuro y éste le había dado todo lo que él tenía. Se lo dijo tantas veces que el vecino se lo creyó. Obviamente era una mentira lo que él estaba diciendo. Sin embargo, él empezó a pensar en la posibilidad de poder hacer algún pacto con algún ser que le pudiera dar todo eso que tanto anhelaba. Se puso a investigar, a leer, hasta que llegó un momento en el cual encontró tal vez una forma de poder conseguir lo que él quería. Lo que sí es que este ser le entregó todo, pero al final iba a cobrar lo que él había dado, es decir, el alma de esta persona. El tiempo pasó, después de que él ya tenía dinero, estaba bastante cómodo y todo iba mejor, y él se fue a vivir a otro pueblo de donde él había crecido, donde él había vivido originalmente, y en ese otro lugar, en esa otra ciudad, se casó, tuvo hijos y pasó el tiempo. Pero llegó el día en el cual él tenía que morir, como todos nosotros va a llegar algún día. Y entonces dejó en su testamento algo específico, que él tenía que ser enterrado o quería ser enterrado en su pueblo natal y específicamente en su casa, en su terreno. A sus hijos se les hizo un poco extraño, pero bueno, algunas personas acostumbran que se les entierre en su rancho. Obviamente ya con el avance de la sociedad ya no está permitido, digamos, dejar un cuerpo en un rancho. Entonces iban a tirar o dejar las cenizas frente a un lugar donde habían decidido ellos, allá en su pueblo. Resulta que llegó el día en el cual él falleció y cumplieron su voluntad. Lo llevaron a su pueblo para poder velarlo en su casa. Y estando en su casa, lo más extraño de todo esto es que empezaron a ocurrir situaciones realmente escalofriantes, como los árboles y todo lo que estaba alrededor de su casa empezó a hacer sonidos extraños, como si fueran animales que estuvieran alrededor de su casa. El viento soplaba muy fuerte, de pronto hacía pausa. Algunos de los asistentes incluso decían que habían visto algunas sombras que pasaban a los alrededores de ese lugar donde lo estaban velando. Todo esto fue bastante extraño. Su propia familia se le hizo, ahora sí que algo que no se esperaban, terrorífico, incluso no entendían por qué. Llegó un momento en la noche en la cual una bruma entró incluso durante el tiempo en el cual estaban velando a la persona. Muchos de los asistentes decidieron quitarse, muchos se quedaron, su familia obviamente estuvieron allá, pero llegó una persona la cual les dijo que él tenía que ser enterrado allá porque el pacto que él había hecho, lo había hecho en ese lugar, en ese pueblo, y que obviamente allá es donde tenía que quedarse para que pudiera cerrar ese pacto y que su familia no tuviera que pagar lo que él había recibido en vida. En cierto momento, cuando uno de los hijos estaba cansado en la madrugada, quedó dormido y pudo ver cómo su padre en sueños se le acercó y le empezó a señalar un árbol que se encontraba en el terreno, en la propiedad que él tenía,
y le empezó a señalar que ahí es donde quería descansar. De alguna manera no veía cómo movía los labios su papá en el sueño, pero podía entenderlo, podía escucharlo tal vez en su mente, de cómo le estaban indicando esto. Momentos después su papá se transformó y la figura que era, pues digamos, de su padre, se volvió en una entidad oscura, la cual empezó a enseñar unos cuernos y un cuerpo totalmente amorfo, extraño, terrorífico, y el cual, de la misma forma como su papá, empezó a hablarle tal vez con la mente, en sueños, supongamos que eran sueños, y le ofreció que podía tener las mismas riquezas que su papá y mucho más, todo lo que él quisiera, simplemente tenía que estar de acuerdo que al final de sus días su alma le iba a pertenecer a ese ser. Él dijo en mente o en sueños que él no podía hacer eso, que él confiaba en lo que Dios había destinado para él y que no iba a hacer nada. El ser se molestó, empezó a gruñir, empezó a cambiar de forma, volviéndose más extraño y terrorífico, y en ese momento lo despertaron. Cuando lo despertaron, él agradeció porque dijo que estaba teniendo una pesadilla. De nueva cuenta, esta persona que les había dicho varias cosas acerca de su padre, le comentó que el sueño que había tenido en realidad no se trataba de un sueño, sino que había sido su padre que se estaba despidiendo y que ese ser lo estaba convenciendo para que también él entregara su alma. Cuando llegó el momento en el cual iba a ser cremado, la gente acompañó al cuerpo como muchas veces se acostumbra, hasta el lugar donde lo iban a cremar, y en el camino empezaron a pasar cosas extrañas de nuevo. Ya había amanecido, pero se nubló, el viento empezó a soplar muy fuerte, como anunciando que este ser ya había venido por el espíritu de esta persona que se había entregado. Cuando llegó el momento de la cremación, todo pasó, le entregaron el polvo, las cenizas de su padre a esta persona, el cual fue a cumplir, dejando las cenizas en el árbol que él había soñado, en el cual le había señalado su padre que tenía que descansar. Al dejarlas allá, todo aparentemente, como bien mencionan algunas veces en películas, todo el ambiente cambia, porque él probablemente ya había cumplido entregando su espíritu, su alma a este ser, pero su familia quedó libre. A partir de esa ocasión, la familia decidió simplemente deshacerse de esa casa para no volver más a ese pueblo que los había amarrado en una historia que estaba envuelta en ese tipo de cosas, como les dije al inicio, de invocaciones a seres los cuales les pueden otorgar cosas, pero también les van a cobrar al final de los días. Yo siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado a quién llaman, qué es lo que piden, y obviamente también cuando alguien desea mal para otra persona, le es cobrado de una forma que tal vez ni siquiera se esperan. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo el apoyo en todas las redes sociales. Búsquenme como Omar Villasís Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde también tenemos el canal donde subimos todos estos videos, Omar Villasís Oficial, y en TikTok, donde cada noche estamos subiendo un relato nuevo. Les dejo un saludo para mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les agradezco como siempre por seguirme, por ver estos videos, y de la misma manera espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Nos vemos en el próximo.